En este video continuaremos con nuestra materia. Comenzaremos repasando algunos conceptos. Recordemos que la mecánica estudia el comportamiento de los cuerpos a los cuales pues, se les está aplicando alguna fuerza. Nuestra materia, recuerden que es estática, y estática está ubicada por acá en este esquema. La mecánica está dividida en la mecánica de cuerpos rígidos, en los cuales pues, podemos estudiar la estática cuando estos cuerpos rígidos están en equilibrio, es decir, no tienen movimiento. En ese caso, pues a esa parte de la mecánica se le llama estática. Y la otra parte es la dinámica, es decir, cuando sí existe movimiento. Nosotros nos vamos a enfocar específicamente en este cuatrimestre en esta parte, en la estática, ¿sí? Y las otras dos partes de la mecánica, pues son mecánica de los cuerpos deformables, ya no rígidos, sino que sí pueden deformarse. Y la otra parte es la mecánica de los fluidos. Ya verán en su momento ustedes pues algunas materias relacionadas con esto. En este momento pues quiero que nos ubiquemos, que estamos aquí en este esquema, en esta etapa, en la estática. Habíamos visto en otras clases y en otros videos que le he subido algunos conceptos que vamos a repasar. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales con los que vamos a trabajar en esta materia? Bueno, el concepto de longitud, que ya hemos hablado bastante de ello, lo vamos a medir en el sistema internacional con la unidad básica que es el metro. El tiempo, que lo vamos a medir en el sistema internacional y en su unidad básica con el segundo. La masa en kilogramos y la fuerza en newton. Quiero que recordemos específicamente, porque con eso es con lo que vamos a trabajar el día de hoy, con las fuerzas. Las fuerzas, la unidad de medida en el sistema internacional es el newton. Otras definiciones que habíamos hecho también en clases anteriores, también vamos a repasarlas un poquito, que son estos conceptos de idealización de algunas de las características de estos cuerpos en equilibrio, que son estas que están aquí. Primero, el concepto de partícula. Una partícula no es más que una idealización que hacemos en mecánica, particularmente en estática, en la cual consideramos que el objeto no tiene volumen, no tiene forma ni tamaño. Eso nos permite simplificar muchísimo el problema, bueno, porque no tenemos que considerar sus características geométricas, sus características, su volumen, ni su forma, ¿no? Entonces hace que el problema se haga más sencillo. Pero claro, eso no lo podemos hacer siempre, lo podemos hacer siempre y cuando ese volumen se considere como insignificante, es decir, que no representa o no hace mucho cambio pues en el análisis del objeto. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un análisis, por ejemplo, del universo, yéndonos a un tamaño inmensamente grande, ¿no? Y queremos considerar algunas características, por ejemplo, de la Luna o de la Tierra, en comparación con el volumen del universo, pues son objetos muy pequeños en relación con el espacio que se consideraría pues un espacio inmenso, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros podríamos obviar el tamaño y el volumen de ese objeto, ¿no? Y así, cuando tenemos pues objetos que estamos estudiando que son muy pequeños en relación con el total del evento pues, que estoy manejando, podemos despreciar, digamos así, el volumen y el tamaño del objeto. Les hablo un poquito más de esto porque justamente la etapa donde vamos a entrar ahorita en nuestra materia es el análisis de las partículas. Eso es lo que vamos a comenzar a ver hoy. Cómo influyen las fuerzas en elementos
donde podemos despreciar esas dimensiones y la podemos considerar como una partícula. Los otros dos idealizaciones que hacemos a veces, que son cuerpos rígidos o fuerzas concentradas, también las vamos a ver un poquito más adelante. A veces las vamos a repasar un poquito más adelante. Pero particularmente hoy vamos a trabajar con el concepto de partícula. También habíamos comentado el concepto de fuerza y solamente quiero recordarles que la fuerza la vamos a manejar como un vector, porque la fuerza, cada vez que yo aplico una fuerza, pues la fuerza tiene magnitud, dirección y sentido, tal cual como un vector. Y así las vamos a manejar en esta parte de la materia y vamos a considerar la magnitud. Bueno, necesitamos conocer sus unidades que ya acabamos de recordar que son en Newton en el sistema internacional y son en el sistema inglés la unidad base es la libra. En algunos problemas vamos a ver que vamos a trabajar con cualquiera de los dos sistemas. Muchas veces van a tener que convertir de una unidad a la otra porque en algunas oportunidades pues se les dan las unidades en ambos sistemas. Por ejemplo, se les da la longitud en un sistema o se les da el peso en otro de los sistemas y entonces bueno, tenemos que convertir algunas de ellas. Digamos que lo importante es que cuando resuelvan un problema las unidades tienen que estar todas en el mismo sistema. Si están trabajando con el sistema internacional, pues todas las unidades en el sistema internacional y si están trabajando en el sistema inglés, pues igual, ¿no? Todas las unidades tienen que estar en el mismo sistema. Si hay alguna que no, pues tendríamos que convertirla. Y bueno, la otra característica de la fuerza es la dirección y sentido, recordando que esa dirección la vamos a medir siempre con el ángulo que forma la fuerza que se está aplicando con la horizontal, ¿sí? Bueno, entonces estas son las características que tenemos que recordar de las fuerzas. Muy bien, lo primero que vamos a ver en relación al tema de las fuerzas, particularmente cuando están aplicadas en una partícula, es la descomposición de las fuerzas. Las fuerzas, como ya les dije, pueden ser un vector que tiene una magnitud y dirección y sentido. Puede tener cualquier magnitud y cualquier dirección, es decir, ella puede formar cualquier ángulo con la horizontal, pero es de sumo interés poder descomponer esa fuerza en sus componentes horizontal y vertical, y ya vamos a ver más adelante que eso nos va a servir muchísimo cuando tengamos que calcular las fuerzas resultantes en un objeto o una partícula para determinar la fuerza única, bueno, resultante, ¿no? Por los momentos vamos a aprender a descomponerlas, ¿sí? Aquí tenemos un esquema en el cual ustedes pueden ver acá una fuerza F, esta que está aquí, que está representada como un vector. Y esa fuerza F se puede descomponer en su componente horizontal, que sería esta que ustedes están viendo acá, que la vamos a llamar F de X, y esta otra componente que está acá, que es la componente vertical, que es F de Y. Una fuerza aplicada acá, así como está aquí en este sentido, lo que significa cuando la descompongo es que esa fuerza ejerce, digamos, hay una parte de la fuerza que es horizontal y una parte de la fuerza que es vertical. Esas son estas dos. Y de ahí, bueno, como está representada en el plano cartesiano, este triángulo que se forma aquí con esas fuerzas es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, se cumplen todas las propiedades del triángulo rectángulo, ¿no? La primera es que podemos calcular la hipotenusa con la famosa fórmula que no sabemos, que es la fórmula de Pitágoras, donde la magnitud de esa hipotenusa que representa la fuerza es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, como ya ustedes lo han visto en álgebra de vectores, pero esto simplemente es porque se cumple la ley de Pitágoras. Y otras cosas que se cumplen acá en un triángulo rectángulo,
Bueno, son las funciones trigonométricas. Yo puedo trabajar aquí, dependiendo de lo que me interese, con la tangente del ángulo, que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, f de y sobre f de x, o puedo trabajar con el seno o el coseno, que son, el seno es el cateto opuesto, en este caso f de y, entre la hipotenusa, que es la propia fuerza, o el coseno, o con el coseno, que me daría f de x entre la hipotenusa, que es la misma fuerza. Y además también puedo despejar de la tangente el ángulo. Bueno, lo puedo despejar de cualquiera de las funciones trigonométricas, la que me convenga en el momento, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con estas fórmulas. Bien, para comprender un poco lo que vamos a hacer en este tema, aquí tenemos una gráfica, simplemente un plano cartesiano con una fuerza, donde vamos a determinar las componentes de esa fuerza, ¿sí? Las componentes de esa fuerza. Ahora bien, en este caso, las componentes de la fuerza, voy a tomar por aquí un lapicito. Vamos a tomar un lapicito. Las componentes de la fuerza aquí en este plano cartesiano, pues las podemos ver acá en el eje X. Puedo ver la componente X, este pedacito que está aquí sería f de X, y hasta aquí, porque esta fuerza en Y llega hasta aquí, este sería f de Y, que es esta misma de este lado, que es la que conforma este triángulo rectángulo. A esta misma distancia es f de Y. Y bueno, en este caso particularmente, pues yo simplemente los puedo medir. Esta distancia yo la estoy viendo aquí, que es 1, 2, 3. Entonces puedo decir que, para responder esta parte A, gráficamente podemos ver que f de x es igual a 3. No me dicen la unidad, vamos a asumir que es, en el sistema internacional, vamos a suponer que esos son 3 newtons. Y f de y, que es la fuerza esta de aquí vertical, también igual, pues como me la dan gráficamente, pues la puedo medir. Esa mide 4 newtons. Este simplemente por observación en el gráfico. Ahora, la siguiente pregunta es la magnitud de la fuerza. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Bueno, ya dijimos que era la hipotenusa de este triángulo. Es decir, la magnitud de la fuerza, podríamos representarla así, es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y si ustedes procesan esto, pues 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 9, 25. Y en este caso particular la raíz es exacta, entonces pues podemos poner el valor exacto, sería 5 newton. ¿Quién es 5 newton? Ustedes lo ponen así en un cuadrito con su nomenclatura y al ladito me le van a poner que esta es la magnitud de la fuerza, F. Y lo otro que me preguntan es la dirección. ¿Quién es la dirección? Bueno, acabamos de ver que la dirección era la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es f de y, voy a ponerlo en la formulita, f de y sobre el cateto adyacente, que es f de x. Entonces esto es tangente a la menos 1 de f de y, que vale 4, entre f de x, que vale 3. Y eso, cuando metemos esto a la calculadora, nos va a dar, ya les voy a decir cuánto nos va a dar. Nos va a dar 53, si quieren lo prueban ahí en la calculadora, nos va a dar 53,1. Este es ese ángulo. ¿Dónde vemos ese ángulo en la gráfica? Es este ángulo que está aquí. Esto vale 53,1 grados.
En el próximo video vamos a hacer otro ejemplo para consolidar un poco este tema.